Bienvenido a un nuevo episodio de Bolsilibros y Pulp. Presenta Xavier Marturet. Bienvenido al sexto episodio de Bolsilibros y Pulp. Te habla Xavier Marturet y como es costumbre en este programa, pues se trata de una novela de aventuras, de ficción. En este caso va a ser Los muertos no reclaman, del autor Jorge del Río. Es una de las primeras novelas que publica la nueva editorial, el nuevo sello editorial Cetus, dentro de su colección Kujira, ¿no? Ha sacado este mes. Esto no es una novela que yo tenga en la biblioteca. Este mes ha salido. De hecho, no tiene un mes de vida. Los muertos no reclaman. Y ya me la he leído. Es una novela de unas 150 y pico páginas, más un apéndice, más un glosario. Ya os lo comentaré. Y ahora viene una advertencia. Te voy a decir, esto es una novela de samuráis. Cuando digo eso, más de uno ya está corriendo. No me gustan. Quieto ahí. No te muevas. Yo me he leído, yo no soy un gran fan de las historias de samuráis, es decir, no tengo nada en contra ni de Rurouni Kenshin, ni de Golko, ni Lone Wolf and Cub, Lobo Solitario y su cachorro, ni de las películas de Kurosawa. O sea, estoy seguro, y de hecho he disfrutado de alguna de esas novelas, animes, películas que te estoy comentando, pero bueno, no son mi pasión. Pero sí que soy bastante habitual como lector de las novelas de Jorge del Río. ¿Sabes cuando te dicen, mira, esa canción no me dice nada, mira, pero la va a cantar fulano, y fulano es tu cantante favorito, ¿verdad que la escucharías? Pues esto es lo que ha pasado con esta novela. Los muertos no reclaman, es una novela de samuráis, pero que la escribe Jorge del Río, este autor argentino que tiene una capacidad tremenda a la hora de narrar historias que lleven en sí acción, cuyos personajes se tengan que hacer con el lector, ¿no? Es decir, realmente no son personajes planos, tienen esa habilidad de, sin soltarte la chapa, irte describiendo uno a uno todos y cada uno de los protagonistas, y no va a haber un protagonista y un malo, sino que aquí realmente tienes todo un elenco de personajes que va creciendo con la dificultad. A ver, yo sé que hay gente que está acostumbrada al tema del japonés, pero si en lugar de llamarse Antonio y María se llaman como se llaman, con estos nombres japoneses, a veces es un poco difícil, sobre todo en los inicios de la lectura, ubicar quién es quién. Y también, si en lugar de ser un señor feudal es un no sé cuántos, porque en Japón se dice no sé cuántos, pues también pues eso te va desubicando. Hay un glosario hecho con toda la buena intención del mundo de irte ubicando, pero también os tengo que decir que cuando os sumerjáis en esta historia, Jorge lo hace con una habilidad tremenda, de manera que por contexto, de una forma que no pierdas el hilo de la acción, que no tengas que estar constantemente haciendo consultas, él consigue que la historia fluya. Y lo hace de una manera que yo ya estoy acostumbrado a verlo, ya sea en otras colecciones, en otras editoriales, y siempre con un estilo bastante próximo a las historias pulp, de las publicaciones de aventuras que todos conocemos, que van sobre el epígrafe de pulp, ¿no? Un adjetivo que no todo el mundo comparte, ¿no? Porque pulp realmente no deja de ser el tipo de novela. Pero, a ver, si llegara a ser una novela de aquellas de los bolsilibros, porque esto es algo más, Jorge hace todo un ejercicio de llevarnos prácticamente una película que la puedes imaginar de anime, la puedes imaginar en blanco y negro, la puedes imaginar moderna. Es complicado hacer una historia de samuráis y que consigan, sin que tú seas una persona habituada al género, que te sumerjas de la manera que yo me he sumergido en estas 150 y pico páginas. Me lo he leído en 2 días y ha sido una verdadera experiencia. Este es uno de esos libros
que sé que pasará el tiempo y lo volveré a leer. Porque es divertido, es agradable el ver cómo fluye la historia y sobre todo como no hay capítulos de transición. Es otra de las grandes habilidades de Jorge. Sabe narrarte una historia sin que tengas esos momentos en los que hay unos diálogos excesivamente farragosos, cargados, cansinos, sino que todo es prácticamente acción y progresión de los personajes en una historia que tú estás con la intriga de cómo puede llegar al final. Tienes muchas ideas sobre cómo puede acabar esta historia. Hay varias sendas en las que tú te imaginas perfectamente que esto va a finalizar así o así. Y luego viene Jorge y te sorprende. Porque ya te puedes imaginar lo que quieras, que no te vas a imaginar el final y te vas a llevar una sorpresa, capítulo final y epílogo. Ahí ya no lo voy a destapar, pero lo que sí que voy a hacer es hablar del contenido como digo, sin destripar la trama, sin destapar esas sorpresas que nos vamos a encontrar. Vamos a hablar de Los muertos no reclaman y exactamente qué es esa aventura que a quien os habla le ha dejado con tan buen sabor de boca. Los muertos no reclaman, de Jorge del Río, una historia que ya os he dicho, es una historia de samuráis. Eso en japonés, cuando el género literario toca el tema de samuráis, se llama kenjeri. Y bueno, y popularmente también se le conoce como chanbara o chambara, con N o con M, de las dos maneras. Es igual, historias de samuráis. Un pequeño detalle, que estos términos, cuando los vayáis viendo dentro del libro, veréis que por contexto y demás no se hacen en absoluto indigestos. Y es lo que os he dicho, no os paráis. Aunque hay un glosario, llegará un momento que sí que lo consultarás el glosario. Yo lo he hecho, pero yo lo he hecho porque estaba disfrutando y quería más. O sea, había, creo que es don, no estoy seguro, lo voy a consultar. Hay un término que es don, me parece que es, o algo así. Bueno, es igual. Tú sabes cuando, por ejemplo, yo me llamo Xavi, ¿no? O Xavier. Y si se me dirige con respeto, pues me pueden decir Xavier San. Pues en lugar de San, hay un término que si en lugar de San se pone ese término, significa que estás hablándole a esa persona y a tu interlocutor le estás demostrando un profundísimo respeto. Es decir, estás prácticamente reverenciando a tu interlocutor. No lo encuentro, yo pensaba que era don, no sé quién, no, Kuro, no. Bueno, es igual. Pero ¿por qué me he parado ahora con este detalle? Porque la novela me lo ha provocado. Es decir, yo estaba leyendo perfectamente, pero no es aquello de, uy, esto no lo entiendo. Es porque eso me llama a mirar ese glosario. Un glosario que está al final, en las páginas finales. Esto tiene unas 150 con el glosario y con el apéndice, tiene unas 160 páginas, calculo yo que deben ser. El apéndice, porque el glosario es eso, es como un diccionario de términos, pero en el apéndice nos encontramos con la biografía de Jorge del Río, con la presentación de la colección Kujira. Esta es la primera entrega, ¿no? Kujira os lo leo. Dice la editorial: Kujira es nuestra colección dedicada a la ficción de corte asiático. En ella encontraréis chambaras, dramas de época, aventuras de samuráis y shinobis, historias de yokais y cuentos de fantasmas escritos por autores contemporáneos. Y bueno, y más, ya lo leeréis. Es una invitación a un tipo, un modelo muy concreto de literatura. El apéndice es muy interesante porque es el horario tradicional japonés. Yo no lo he consultado. Lo que sí que tengo muy claro es que entre las 11 y la 1 es la hora del caballo y poco más, ¿no? Había otra, la hora de no sé qué. Es igual, casi todo lo que te menciona Jorge es en la hora del caballo. O sea, todos, cuando ya han desayunado, ya ha bajado el desayuno y antes de la hora de comer es cuando se liaba todo. No sé, supongo que hay la hora del caballo baja y la hora del caballo alta, que os podéis imaginar más hacia las 11 o más hacia la hora del mediodía. Detalles que vas encontrando aquí dentro y que vas digiriendo y vas aprendiendo y lo haces de una manera agradable. Es que además yo he aprendido cosas de los japoneses que no sabía y lo he hecho disfrutando de una lectura
que no sé, claro, yo pensaba en leerme una aventura, pero encima aprenda, eso es, vamos, de agradecer. ¿Qué panorama nos vamos a encontrar en esta historia? Nos vamos a encontrar un panorama de señores feudales, ¿no? Se llaman daimios, o creo que lo he dicho bien, pero es igual, señores feudales. Tenéis que pensar en el siguiente panorama. Esto os va a ayudar a entender la novela y a entender toda película y novela y historias de samuráis, como si os ponéis a ver ahora Naruto, ¿vale? O bueno, ahora Naruto me parece es más moderno. Kenshin, Rurouni Kenshin. Cualquier cosa relacionada con esa época, esa etapa del periodo Edo, os puede servir. Resulta que Japón estaba repartida, digamos que por señores feudales. Cada cual tenía su castillo, su zona, tenía sus campesinos que le iban trayendo. O sea, con el señor feudal estaban los militares. O sea, el castillo era como si, pues eso, para que allí habitaran los militares y poco más. Y luego estaba todo lo que era el resto, el populus populi, que decían los romanos, que serían samuráis, campesinos, artesanos y comerciantes. Sobre todo campesinos, pero estaba muy diferenciado. Los campesinos no podían vivir en el castillo, tenían que estar fuera a plantar arroz. Las aldeas, te las puedes imaginar, fuera de lo que era el señor feudal. Cuando uno iba a una aldea que se encontraba, pues parecía la película del oeste. Estabas viendo una avenida y casetas bajitas, cuando había algún lujo, 2 pisos, o sea, planta baja y primer piso, pero en principio eso, una avenida, suelo de tierra, vas a ver caminos, vas a ver puentes, vas a ver templos que están sobre todo ahí en la maleza. Los caminos ya te los puedes imaginar, normalmente son veredas en las que tienes a un lado pues la campiña o la ladera y al otro lado pues lo que tienes es el riachuelo, la zona de sembrado de arroz. Normalmente esos son los panoramas que nos vamos a encontrar como nos encontramos en las películas. Esto es lo que ha diseñado Jorge. Yo he visto todos esos paisajes, no sé cómo lo ha hecho porque no me ha pegado la gran paliza descriptiva, sino que lo va haciendo con una naturalidad que yo ya me he metido dentro de ese panorama. A veces pensaba, se lo iba a ver en blanco y negro, se lo iba a ver en color, fíjate, o sea, me lo transmite de tal manera. Pensad eso, lo que os decía, Japón, señores feudales. Tenemos el país completamente repartido, es un puzzle, en muchas piezas, hay muchos señores con muchos tal, y hay enfrentamientos y los hay que se llevan mejor. Llega un momento, cuando va a empezar el periodo Edo, que hay un gran señor feudal que se llama Tokugawa, y este es el que, digamos, se pone por encima de ellos, ¿vale? Es decir, se erige como si fuera el gran Carlomagno. No es que ahora solo haya un señor feudal, todos sois señores feudales, pero yo soy el señor feudal, el más feudal de los feudales. Aquí estoy yo, por encima de todos. Y me tenéis que rendir pleitesía, me tenéis que jurar fidelidad, y yo estoy en la cúspide de la pirámide del poder. Entonces los señores feudales, gracias a este sistema que implanta Tokugawa, o sea, el que quiere estar conmigo, pues qué bien, el que no quiere estar conmigo, pues vamos a darle, y ahí se establece ese periodo Edo que aporta aproximadamente unos 250 años de estabilidad. Y podemos hablar de paz, de estabilidad. Se establece un sistema de impuestos escalado. Los señores feudales tienen sus impuestos, pero evidentemente gran parte de todos esos impuestos siempre tienen luego un porcentaje que tiene que ir a parar al gran Tokugawa. Eso no es lo que aparece en la historia, eso es lo que quiero que entendáis. Hay señores feudales, es decir, yo ahora estoy en una zona donde hay un señor feudal, pero más allá hay otro. Y ambos tienen esa circunstancia de Tokugawa. Como no paguen los impuestos, se puede entender infidelidad, a menos que haya alguna circunstancia. Si hay alguna circunstancia, les han robado lo que sea, el hecho de pertenecer a, digamos, este grupo de señores feudales fieles a Tokugawa hace que todos puedan ir a defender al que le han robado. Y si hay uno que no ha pagado y está siendo infiel, pues una de dos, o es que se ha declarado en rebeldía, o sencillamente porque se ha empobrecido y ya no eres señor feudal, o sea, van a venir los demás y se te van a comer el terreno, ¿vale?
ya tenéis más o menos el panorama. Eso es como si os explicara cómo es el tablero de juego. Y sobre este tablero de juego aparece un personaje al principio, de hecho aparece en el capítulo 2, ¿no? Pero es el protagonista, Kyuzo, que es un cazador de hombres. ¿Un cazador de hombres qué es? Un cazarrecompensas, ¿vale? No estamos hablando de un samurái al servicio de un señor feudal concreto, sino que estamos hablando de alguien que va por libre. ¿Qué es lo que hace? Busca forajidos, ladrones, gente por las que él va a cobrar una recompensa. ¿Cuál es la manera de poder demostrar que ha acabado con ellos? Por ejemplo, si se carga a 3 ladrones, pues no va a cargar con 3 cuerpos, pero sí que tiene el recurso de decapitarlos. Estamos hablando de samuráis, pues se le corta la cabeza y se le lleva la cabeza a el señor feudal o al representante del shogunato, lo que sea, que donde tenga que presentar ello y donde va a quedar a la espera de que pues, llegue el pago bueno, hacer la verificación, evidentemente, de que las cabezas corresponden a, y una vez se verifica, pues hay un pago, y cada cabeza, pues como en el oeste, ¿no? Que había un pago por tal, un pago por cual, y este solitario Kyuzo, que no es precisamente 20 años, es una persona que tiene un gran dominio de la espada, y es una persona que ya tiene una fama en ese sentido, ¿no? Y un respeto dentro de lo que un cazador de hombres pues puede tener respeto. Se encuentra con un chico que se llama Katsuhiro. ¿Es Katsuhiro? Katsushiro. ¿Veis? El tema es igual. Yo cuando lo leo sé que es el chaval, porque no sé cómo lo consigue, que al final me hago con el nombre, pero me lo hago leyendo. Lo que pasa es que me cuesta pronunciarlo. Katsushiro, eso, porque hay una SH. Este chico será el acompañante de este cazador de hombres. Algo insólito porque este hombre siempre ha sido un solitario, pero por algunos motivos que vais a ver en el progreso de esta historia, pues esto se llevará a cabo tal como os he explicado, le acompañará, y tal como le acompaña lo verás lógico. Los verás como te los estás imaginando, de noche en una hoguera, ¿verdad? Te los estás imaginando como que el chaval pues no sabe tanto sobre espadas y Kyuzo pues le va a enseñar, le va a dar unos principios, o por lo menos esa es su intención. ¿Bien? ¿Vamos a tener aquí una historia? No vamos a tener una historia, vamos a tener un devenir. Vamos a presenciar a lo largo, creo que son 15 capítulos, permitid que lo consulten. Vamos a ver, esto es el glosario, este es el epílogo, y el último capítulo es una pasada. Además es un poco largo, pero a mí se me hizo un suspiro. 12 capítulos. 12 capítulos tiene la historia. En los 12 capítulos vas a ver varias circunstancias con ladrones. No una, más de una. Vas a ver circunstancias con respecto a... ¿Cómo te explicaría? A partir del episodio 6 hay unos personajes malvados que son 2 hermanos gemelos. O 2 hermanos que son como 2 gotas de agua. Le pregunté a Jorge y me dijo que se había inspirado, creo que era en Golko, en la serie de anime, al respecto de estos personajes, pero de una manera muy sucinta, porque él los desarrolla de una manera que cuando ya vas por la mitad de la novela, de repente te sale con esto, y te sale con unas escenas y te los planta en el escenario, no solo los personajes, sino toda la circunstancia, que tú estabas leyendo la historia, y es aquello de todavía hay más, y esto es nuevo. No te voy a desvelar puntos, pero sí que es cierto que cuando llegan esos 2 personajes se dispara hacia arriba la novela, cuando tú ya pensabas que habías tocado techo y que lo que estabas haciendo era acabar de disfrutar de una serie de aventuras de este señor, de este cazador de hombres, junto con su joven acompañante. Nada más lejos. Llega esta nueva historia, y esta nueva historia tiene un calibre, tiene un peso importante. Luego hay un detalle en la novela
y es que hay un templo que está guardado por 2 perros leones. Creo que se llaman perros leones. Tiene un nombre en japonés, no me voy a poner a buscarlo. Es igual, es el que hay en la portada. Estos 2, digamos, perros leones, vamos a decirlo así. El templo, ¿cómo te lo imaginas? Porque también vamos a ir dentro de lo que tu imaginación ya está dibujando. Vamos a imaginar una zona frondosa. Vamos a imaginar unos escalones que ascienden, unos escalones de piedra que están ascendiendo por una colina hasta una zona que queda un poco oculta por la maleza, pero cuando llegas allí hay una explanada y allí hay el templo, pues donde a quemar incienso y a darle gracias a los dioses, ¿verdad? Bien, pues cuando empieza la escalera abajo, a los lados están los 2 leones como si fueran los leones del Congreso de los Diputados. Bien, entonces este templo a mí me hace especial ilusión que esté en la portada. Bueno, estos 2 leones me hace especial ilusión de que estén en la portada porque realmente, tienes que acabar de leer la historia. Cuando hayas acabado la novela entenderás el por qué te lo he dicho. Y entonces sonreirás, casi seguro. Las aventuras que vamos a presenciar aquí, de Kyuzo y de su acompañante, Katsushiro, mira, ahora lo he dicho bien, son 150 y pico páginas que cuando hayas terminado te vas a sorprender si no eres un gran aficionado a lo que son las aventuras de samuráis en el formato que sea cine, televisión, manga, da lo mismo, novelas. Llevado a novelas, hay una cuestión a ver, yo es que conozco, como os he dicho, a Jorge bastante, conozco sus novelas, conozco su forma de narrar y lo conozco mucho, nos conocemos mucho. Además que tenemos contacto, ese autor argentino y yo, pues solemos tener bastantes conversaciones, ¿no? Tenemos un contacto bastante directo, ¿no? Hay una amistad. Pero ese es un Jorge, yo me refiero al Jorge que me encuentro en las páginas. Yo cuando leo cosas escritas por él, la forma de narrar la acción, la forma de narrarlo todo, a ti te va a sorprender como algo tan visual como viene a ser 2 samuráis o un shogun y un samurái, es igual, 2 japoneses de los que tienen espadas. O hay alguno incluso que no tiene una espada, tiene un objeto que no sé cómo se llama, lo pone aquí y sale, te lo describe tan bien que luego en el glosario ahora no me acuerdo cómo se llama. ¿Sabéis la japonesa, que sale en Kill Bill, que tiene una esfera de hierro que está colgando de una cadena y que la va haciendo girar de una manera bastante virtuosa para utilizarla como arma? Pues aquí hay algo similar. Ese arma existía, ya fuera con una bola al final, ya fuera con un gancho de hierro, ya fuera con una punta de lanza, pero se utilizaba de esa manera, se hacía girar con una cierta habilidad para lanzarla. Entonces, todo eso, llevado a novela, claro, estamos hablando de que en una película lo vas a ver y vas a decir, oh, qué chulo. Por ejemplo, lo que te acabo de describir, y si el que firma es John Woo, ya ni te cuento, o sea, una verdadera maravilla de coreografía visual. Si lo estás viendo en anime, perfecto. Si lo estás viendo dibujado en un manga, genial. Y leerlo. Para poder leerlo y tener esa sensación, de ese acierto que uno tiene de decir, es que estoy viendo el combate, lo estoy visualizando y estoy fluyendo por las páginas, que es una maravilla. Eso, que no es tan fácil, Jorge lo hace de manera que tú ni te das cuenta que estás leyendo. Es como si estuvieras viendo una pantalla. Y llegas al final de la historia y además argumentalmente, con independencia de esa habilidad de narrar escenas de acción, con esa habilidad de que yo le pongo cara y ojos, veo al calvo con bigote y veo al señor anciano que tiene ese pelo canoso y esa barba canosa y larga y de un pelo tan fino, pero que además va erguido y que camina como si esos años que tiene pues no le hubieran afectado en absoluto, tiene una agilidad tremenda. Todo ello te lo transmiten de forma escrita. La gran habilidad de Jorge, insisto, es que nos lleva a lo largo de todas estas páginas por una aventura de samuráis que te va a sorprender, lo que la vas a disfrutar, y te va a sorprender cuando llegues al final, porque no tendrás la sensación de haber leído una novela, tendrás la sensación de haber visto una película o un
o un episodio de televisión. Ya os voy a comentar por último detalles más técnicos detalles técnicos, no me marees, no, me refiero, este libro está publicado en tapa blanda, no es muy caro, lo podéis encontrar en librerías, lo podéis encontrar, la editorial se llama Cetus, lo buscáis y lo vais a encontrar con facilidad. Pero a lo que me refiero, el formato es de 19 centímetros de alto por 12 y medio, lo he ido a medir, más o menos un palmo de alto, ¿vale? Un palmo generoso, un palmo de mi mano, ¿vale? De una señora mano. ¿Eso qué significa? Es un libro que no es un libro de bolsillo, no es como los bolsilibros, pero es un libro de bolsillo. Es decir, esto para llevártelo en el bus, para llevártelo en el metro, para llevártelo cómodamente, y además lo han hecho con solapas. Una solapa, además, que sale allí la foto de Jorge, y una más que breve biografía. Os recuerdo que en el glosario, después al final, hay una biografía más completa de Jorge, vale la pena leerla. Y en la segunda solapa hay pues una microexplicación de lo que es la colección Kujira de la editorial, dedicada pues eso, a historias tipo samuráis de corte asiático, chambaras, ¿no? También deciros que dentro hay una página en la que se explica mucho más detalladamente, igual que hay una biografía más detallada de Jorge, hay un artículo de una página donde Cetus Editorial, que por cierto, cetuseditorial.com, por si quieres encontrar la web, fíjate si iba a ser fácil, tampoco era muy complicado, pero bueno, las obras que componen la colección Kujira y demás tienen una característica en común. Esta es la primera entrega, la de Jorge del Río, Los muertos no reclaman, y allí en esa página la editorial pues explica ya más en detalle cuál es la intención de esta colección. Una colección que tiene un diseño que a mí me parece magnífico, tiene un cuerpo de letra, esto no se suele comentar, tanto el papel como el cuerpo de letra me parece absolutamente maravilloso. La edición tiene alguna errata, creo que he contado 2 o 3. Hay una muy curiosa en el glosario, por cierto, cuando vas buscando, hay una página que está desordenada alfabéticamente, a ver si la encuentras. Pero vamos, o sea, la edición es buenísima. Y además el tipo de rústica, con solapas que han hecho, ese tipo de encuadernación es fabulosa. Nada que ver con esas al cabo del tiempo se te va a descuajaringar y se te van a caer las páginas despegadas y demás. No, esto está muy bien editado. Y también hay que decir que por lo menos en la edición yo hice preventa, ¿vale? Me lo compré en preventa y cuando me llega con un punto de libro, aparte del cordel ese tan bonito que le ponen, y que además hay algunos ejemplares en Gigamesh. No sé si en otras librerías, pero en la librería Gigamesh sé que hay ejemplares que tienen el cordel con el pequeño corazón ese artesanal que adorna ese primer lanzamiento. Y hasta aquí el programa de hoy, esta es esta entrega. Hemos hablado de Los muertos no reclaman, autor Jorge R. del Río, un amigo, casi un hermano, la editorial Cetus, y esta que es la primera entrega de una colección que se llama Colección Kujira, que al igual que ha pasado con Los muertos no reclaman, va a estar dedicada al género asiático. Te habló Xavier Marturet, ha sido un placer como siempre hacer una nueva entrega, esta sexta, que se demoró un poco más allá en el calendario por diversos compromisos, ¿no? Algunos de ellos, por cierto, os lo comento, hay una presentación en Madrid el próximo día 31 de octubre a las 17 horas en la ciudad de Madrid de Bolsilibros Geray, la entrega número 1, 2, 3, esta es la cuarta, el número 4, temática policíaca, donde precisamente Jorge del Río es autor de una de las 2 novelas que hay en esa entrega, ¿no? Recordamos, Bolsilibros Geray son 2 novelas en cada entrega. En un libro tienes 2 novelas en su interior. Aquí habrá 2. La segunda es la de Jorge del Río,
y la primera es la de un servidor, que he escrito una novela Polvo y muerte en San Francisco, firmada por Xavier Marturet, que es quien te explica en este podcast, y nos podremos ver junto con Carlos Díaz Maroto, junto con Javier Jiménez Barco. Carlos Díaz Maroto es también autor de la colección y es director de la colección de Bolsilibros Geray, y Javier Jiménez Barco es editor del sello Barsum, que está publicando o editando las versiones en castellano de nombres como Robert E. Howard, de Edgar Rice Burroughs, Tarzán, Conan, Solomon Kane, todo eso. Y bueno, pues será un placer estar junto a Javier, junto a Carlos, en la librería Estudio en Escarlata de Madrid, el día 31 de octubre, Halloween, a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Ahí estaremos, no para firmar ejemplares, que también, sino que haremos una presentación, no de esta cuarta entrega que hemos hecho, Jorge del Río por un lado, yo por otro, con una historia policíaca de los años 70, a lo Blaxploitation, y yo con una historia a los años 80, a lo Jungla de Cristal, al Maletal, que es lo mío. Y bueno, y también de Jorge, pero Jorge ha querido hacer algo de los años 70, así variábamos, ¿sabes? Así teníais como una doble sesión de cine policíaco de las chulas en una sola entrega. Pero vamos a hablar de la colección Bolsilibros Geray en su conjunto. Vamos a hablar del proyecto, vamos a hablar de cómo nos hemos encontrado. Javier nos va a hacer una exposición en cuanto a lo que viene a ser pues una colección de algo que proviene de los bolsilibros y de algo llamado pulp, ¿no? Él nos hará de maestro de ceremonias en ese sentido, espero. Será un invitado de lujo, desde luego. Y os hablaremos de toda la colección. Hablaremos del número 3, donde Carlos y yo hicimos lo mismo que hemos hecho ahora Jorge y yo con la policíaca. En el 3 se hizo sobre ciencia ficción. Ya tenéis además un podcast en este Bolsilibros y Pulp donde hablaba al respecto. No hablaba de la novela, hablaba del universo que hay en torno a la historia de huida en el cinturón de asteroides. Total, que os esperamos en esa librería, a la que mandamos un saludo y un agradecimiento por acogernos en esta presentación. Librería Estudio en Escarlata, Madrid, 31 de octubre, Halloween, a las 19 horas. Ahí no estaremos, y la semana que viene volveremos a estar aquí en este Bolsilibros y Pulp de Xavier Marturet, con un nuevo libro que yo ya tengo muy claro cuál es, pero que voy a dejar ahí el misterio. Si vais a los vídeos que tengo en el canal de YouTube y miráis los shorts, hay una pequeña pista sobre cuál va a ser el próximo libro que va a protagonizar este programa, este Bolsilibros y Pulp. Hasta entonces, hasta dentro de 7 días, os habló Xavier Marturet, os emplazo a nuestra cita de la próxima semana. Que paséis buen día.